Hace 320 millones de años, las extensiones pantanosas de las selvas prehistóricas estaban habitadas por escorpiones y milpies gigantes. Estas criaturas dominaban la Tierra, infundiendo miedo en todo lo que vivía en ese periodo. Sin embargo, el verdadero peligro no acechaba en la Tierra, sino en el agua. Había depredadores acuáticos que hacían parecer insignificantes incluso a las criaturas terrestres más feroces. Las oscuras profundidades ocultaban peces gigantes, más grandes que un coche e igual de pesados. Estos monstruos estaban armados con colmillos del tamaño de dagas, y su ferocidad serían la envidia de cualquier depredador moderno. Estas criaturas se llamaban Rhizodus. Es uno de esos raros casos en los que la evolución pareció proponerse crear al asesino perfecto millones de años antes de su tiempo y lo logró. El Rhizodus pertenecía a la familia Rhizodontidae, un grupo de peces depredadores de aletas lobuladas. Durante más de 30 millones de años, aterrorizaron a los demás habitantes de ríos y lagos de agua dulce. Los ejemplares adultos alcanzaban de 6 a 7 metros de longitud y pesaban entre 2.000 y 3.000 kilogramos. A pesar de su enorme tamaño, estos depredadores eran notablemente rápidos. Sus cuerpos alargados y aerodinámicos se estrechaban hacia la cola, lo que les permitía moverse a gran velocidad. Sus aletas, ubicadas hacia atrás, complementaban la poderosa cola, que actuaba como estabilizadora. Al atacar a sus presas, que consistían en peces grandes, anfibios e incluso prototipos tempranos de tiburón, el Rhizodus empleaba su arma principal, 2 dientes frontales en la mandíbula inferior, que alcanzaban hasta 25 centímetros de longitud. Estos dientes ligeramente curvados, similares a colmillos, eran ideales para agarrar y sujetar a las presas. Detrás de estos, sus dientes únicos eran más pequeños, de entre 2 y 5,8 centímetros. Al capturar a su víctima, Rhizodus no la desgarraba de inmediato. En cambio, la arrastraba hasta el fondo del cuerpo de agua o a una madriguera submarina. Además, su cuerpo aerodinámico sugiere que este depredador podría haber sido capaz no solo de acelerar, sino incluso de abalanzarse sobre la orilla para atrapar a su presa. Sin embargo, Rhizodus no fue el único depredador aterrador de las aguas antiguas. Mucho antes, durante el período Devoniano, otro formidable cazador vagaba por el mundo. Los mares. Dunlastius. Su apariencia era la encarnación del terror, y con razón. Su forma reflejaba su naturaleza salvaje y la amenaza mortal que representaba. Dunlopostius fue el depredador marino más grande del período Devónico. Tan solo el tamaño de su cabeza superaba los 90 centímetros. La longitud corporal total de los especímenes adultos oscilaba entre 4,5 y 6 metros, con un peso de al menos 1.000 kilogramos. Este era un enorme pez acorazado con un cuerpo poderoso y una cabeza gigantesca cubierta de gruesas placas óseas como una armadura natural. Aunque el cuerpo era aerodinámico, sus pequeñas aletas imposibilitaban las persecuciones a alta velocidad. Pero Dunlioas no necesitaba velocidad. Dependía de una sola embestida explosiva, seguida de su devastadora técnica de captura. Esta criatura podía abrir la boca en tan solo 20 milisegundos, creando una poderosa fuerza de succión que atraía a su presa hacia adentro antes de que las mandíbulas se cerraran de golpe en 50 a 60 milisegundos. Dentro de su boca, no había dientes esperando a la víctima. En cambio, Dunlioius tenía placas mandibulares con bordes afilados y proyecciones similares a colmillos. Estas mandíbulas se extendían con una fuerza de mordida de 5 megapascales, comparable a la de un caimán americano. El Dunlopostia simplemente aplastaba y se tragaba todo lo que atrapaba. La ferocidad de este depredador es realmente imponente. Sin embargo, las siguientes criaturas que vamos a destacar, que habitaron aguas prehistóricas, eran igual de únicas. Tanto por su gigantesco tamaño como por su aterradora apariencia, podrían llamarse krakens prehistóricos, y encontrarse con ellos era tan peligroso como enfrentarse al monstruoso pez descrito anteriormente. Una de estas criaturas era Rhyonoceris. Rhyonoceris fue un cefalópodo que vivió hace unos 325 millones de años. Conocido por su inusual apariencia, su caparazón medía casi 2,4 metros de largo y estaba dividido en cámaras conectadas por un sifón,
lo que le permitía regular su flotabilidad. En la parte frontal tenía ojos grandes, un pico poderoso y largos tentáculos. A pesar de su apariencia de una tubería gigante con tentáculos salientes, Rhinoceros era relativamente pacífico. A diferencia de los depredadores activos, prefería yacer en el fondo, emboscando a peces pequeños y invertebrados. Su fuerte pico le permitía aplastar las conchas de los trilobites. Sin embargo, a pesar de su tamaño, Rhinoceros era vulnerable a depredadores más rápidos, como los peces acorazados gigantes. Sin embargo, si nos remontamos más al pasado, descubrimos que su predecesor, Endoceras, era mucho más formidable. Viviendo hace unos 450 millones de años durante el periodo del Orden, Endoceras era significativamente más grande, rápido y peligroso que Rhinoceros. Endoceras era otro cefópodo gigantesco con una concha que alcanzaba hasta 8 metros de longitud, casi 3 veces mayor que la de su descendiente, Rhinosaurus. Su caparazón estaba dividido en cámaras llenas de gas para controlar la profundidad y la flotabilidad. Las endoceras también tenían numerosos tentáculos en la parte frontal del cuerpo. Pero a diferencia de las Rhinosaureras, era un depredador mucho más rápido. Su poderoso pico le permitía desgarrar a sus presas con facilidad, cazando principalmente trilobites y escorpiones marinos gigantes. Orivisión, el arrópodo más grande de la historia. Una de sus especies de presa, Jacalopterus, era en sí misma un arrópodo enorme que alcanzaba los 2,5 metros de longitud. Y, sin embargo, probablemente fue víctima de Enderas. Con su gran tamaño y agilidad, Enderas fue uno de los depredadores más peligrosos de los mares de Orivisión, dominando las aguas durante mucho tiempo. 250 millones de años después, su estatus de cefópodo gigante fue heredado por Megatus, el caballero de la guerra más grande conocido y uno de los depredadores más letales de su era. Megatus habitó los mares que bañaron las costas de la actual Europa y Asia desde principios hasta mediados del Jurásico. Parecido a los calamares modernos, Megatus pertenecía a la misma familia, subclase, pero presentaba diferencias significativas. En lugar de largos tentáculos, su cuerpo estaba sostenido por un esqueleto interno, formando un cono rígido que le proporcionaba durabilidad y una forma hidrodinámica. Al igual que otros cefópodos gigantes, Megatus era de un tamaño impresionante. Los ejemplares más grandes alcanzaban los 3 metros, lo que lo convertía en uno de los caballeros de la guerra más grandes de la historia. Si existiera hoy, ocuparía el 4º lugar entre los cefópodos más grandes. Para muchas criaturas marinas, encontrarse con este animal era una amenaza mortal. Sus tentáculos estaban cubiertos de cientos de anzuelos afilados se usaban para capturar peces y pequeños animales marinos, mientras que su poderoso pico asestaba dolorosas mordeduras, lo que lo convertía en un formidable depredador. Decenas de millones de años después, en el período Crustáceo temprano, la evolución continuó sus audaces experimentos, produciendo criaturas marinas gigantes únicas. Un factor clave en este proceso fue la vía marítima interior occidental, que dividió lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Como se comentó en uno de nuestros videos anteriores, junto con los depredadores masivos, las aguas fueron escenario de la evolución de otros moluscos gigantes como el Tusotis, miembro de la familia Encotai. Tusotis encotus. Inicialmente se pensó que el Tusotis estaba emparentado con el calamar gigante y posteriormente con el Vampus infinalis, el calamar vampiro. Sin embargo, las investigaciones modernas sugieren que estaba más estrechamente relacionado con los pulpos. Este molusco era un depredador activo que cazaba peces, otros cefalópodos y posiblemente incluso reptiles marinos. Sin embargo, el propio Tusotus a menudo se convertía en presa de grandes depredadores como peces carnívoros y mosaurios, depredadores de ápice de su época. Un caso notable es el descubrimiento de un pez nefaliano fosilizado, Simolitus, cuyo esófago contenía el esqueleto interno de un Tisotus. Esto sugiere que el pez murió al intentar tragarse primero la cola del molusco, ahogándose con ella. El tamaño del Tisotus fue objeto de un largo debate. Las primeras estimaciones sugerían que podía alcanzar los 11 metros, pero estudios modernos indican que probablemente no superaba los 3 metros de longitud.
Su pariente cercano, su estrategia de caza y su tamaño. También alcanzaban alrededor de 3 metros. Juntos, se encontraban entre los moluscos más grandes de su época. Sin embargo, no ostentaban el récord entre los cefópodos antiguos. El verdadero superdepredador era el Camarasaurus. El principal aspirante al título de kraken prehistórico, el Camarasaurus kraken, el depredador alfa del período Oribis. El Camarasaurus aterrorizó la vida marina durante 30 millones de años tan solo por su tamaño. Según estimaciones modernas, los especímenes más grandes tenían caparazones que alcanzaban los 11 metros de longitud. Dado que el caparazón representaba el 90% del total. Debido a la longitud corporal, los científicos sugieren que la longitud total del Camarasaurus podría haber alcanzado los 12 metros, lo que lo convierte en el depredador más grande de su época. El Camarasaurus pertenecía al grupo de los cefalópodos, que incluía a los pulpos, calamares y sepias modernos. Esto ha permitido a los científicos especular sobre su anatomía y estilo de vida. Tenía largos tentáculos que crecían desde la base de la cabeza, similares a los de las sepias, que utilizaba para agarrar y sujetar a sus presas. Dentro de su boca albergaba un poderoso pico queratinizado capaz de romper. A través de las conchas de otros moluscos ortocónicos e incluso de los exoesqueletos de antiguos escorpiones marinos. Los cefópodos modernos usaban una rádula, una lengua dentada, para extraer tejido blando de las conchas de sus presas. Sin embargo, se desconoce si el Camarasaurus poseía esta adaptación. Además de los escorpiones marinos gigantes y otros moluscos, probablemente se alimentaba de peces primitivos sin mandíbula. En la cultura popular, a menudo se representa al Camarasaurus con problemas de visión, pero esto es solo una especulación, ya que no se han encontrado ojos fosilizados. Sin embargo, dado que la mayoría de los cefópodos son depredadores muy visuales, algunos incluso con una visión superior a la de los vertebrados, es poco probable que el Camarasaurus fuera una excepción. Al igual que muchos moluscos, pudo haber sido capaz de visión en color y adaptarse a la poca luz, lo que lo convirtió en un temible cazador de los mares antiguos. Estos cefópodos gigantes, como el Camarasaurus, con su caparazón tubular alargado, o el Megatus, que se asemeja a un calamar gigante, sirven como ejemplos notables de la capacidad de la evolución para producir criaturas verdaderamente colosales y aterradoras. El Cretácico superior confirmó aún más este fenómeno, ya que sus océanos se convirtieron en el entorno perfecto para los calamares gigantes y sus parientes. Uno de los lugares más notables para estos experimentos evolutivos fue el actual Japón, donde los paleontólogos descubrieron 2 picos fosilizados significativamente más grandes que los del calamar colosal Mesonicus, que alcanza una longitud de entre 10 y 14 metros. Estos picos también eran más grandes que los del calamar gigante Architeis, cuya longitud máxima potencial es de 20 metros. Los investigadores concluyeron que los fósiles pertenecen a especies prehistóricas de calamares gigantes previamente desconocidas, a las que denominaron Aperotus e Isotus. Basándose en el tamaño de sus picos, es posible que estas criaturas hayan superado incluso a los cefópodos modernos más grandes, llegando a superar los 20 metros de longitud. Si realmente existieron en océanos prehistóricos, se habrían parecido mucho a los enormes monstruos pulposos que se ven en las películas de ciencia ficción. Sin embargo, los científicos se mantienen cautelosos y evitan sacar conclusiones definitivas, ya que la única evidencia de estas criaturas son sus picos. Si bien estos indican claramente que sus dueños eran enormes, sin restos fósiles adicionales, solo podemos especular sobre su verdadero tamaño. Una cosa es segura, estos moluscos y peces depredadores ocupaban los niveles más altos de sus respectivas cadenas tróficas. Sin embargo, a pesar de su ferocidad, su era finalmente terminó. Porque en los océanos prehistóricos existían criaturas aún más grandes y letales. Una de estas bestias era un depredador marino gigante cuyo peso era comparable al de un autobús y cuyas tácticas se asemejaban a las de los cocodrilos. Excepto que era mucho más letal que cualquier reptil moderno. Incluso para el cocodrilo contemporáneo más grande, un encuentro con este monstruo habría sido fatal. Conozcan a Kronosaurus, el piosaurio gigante del Cretácico inferior. Un depredador extraordinariamente masivo y feroz, fue uno de los pliosaurios más grandes de la historia.
Los cráneos de los especímenes más grandes alcanzaban hasta 2,4 metros de largo, lo que significa que Kronosaurus podía albergar fácilmente presas más grandes que los humanos en sus mandíbulas. Su longitud corporal total alcanzaba los 10 metros con un asombroso peso de 11.900 kilogramos. En términos de tamaño, este depredador se parecía a una orca moderna, pero aún era varios miles de kilos más pesado. La estructura de su cuerpo sugiere que, a pesar de su enorme tamaño, este depredador era muy ágil y rápido. Su cabeza alargada y su cuello corto le proporcionaban una excelente movilidad, mientras que su cuerpo compacto y aerodinámico y sus 4 potentes aletas le permitían maniobrar hábilmente al perseguir a sus presas. Completaba el conjunto un ejemplar relativamente corto pero cola funcional. El Kronosaurus no era exigente con la comida y probablemente devoraba todo lo que encontraba a su paso, desde peces y moluscos hasta grandes reptiles marinos. Dependiendo del tamaño de sus presas, utilizaba 2 técnicas de caza diferentes. Aplastaba, desgarraba y tragaba presas pequeñas que le cabían completamente en la boca. La estructura de sus dientes apoya esta teoría. A diferencia de la mayoría de los pliosaurios, los dientes del Kronosaurus carecían de serraciones y de las 3 facetas características comunes a su familia. Sin embargo, eran aún formidables, algunos alcanzaban hasta 30 centímetros de longitud total con una corona de 10 centímetros similar a la de los dientes de cocodrilo. Si el Kronosaurus atacaba a presas más grandes, probablemente empleaba un método de caza similar al de los cocodrilos modernos. Agarraba a su víctima con poderosas mandíbulas, la sujetaba con una fuerza inmensa y luego realizaba un violento movimiento de torsión para arrancarle trozos de carne. Para la mayoría de las criaturas marinas, ver a este depredador en el horizonte probablemente significaba enfrentarse a la muerte. Sin embargo, un tamaño enorme no siempre equivalía a una amenaza mortal. Poder. Más de 100 millones de años antes de la aparición del Kronosaurus durante el período Triásico, un reptil gigante de tamaño comparable vagaba por las aguas de lo que hoy es Nevada y Alemania. Aunque no tan peligroso, era único a su manera. Aquí entra el Cymbospondylus. Este ictiosaurio gigante presentaba una aleta caudal vertical, una cabeza enorme y un hocico alargado y puntiagudo. Su cuerpo era delgado, y su cola larga y flexible constituía casi la mitad de su longitud total. Sus extremidades habían evolucionado hasta convertirse en aletas, aunque éstas servían principalmente para la estabilidad, mientras que el movimiento a través del agua se lograba mediante potentes movimientos ondulantes. Este gigante marino fue una de las criaturas más grandes del Triásico, alcanzando longitudes de entre 6 y 10 metros. Sin embargo, a pesar de su impresionante tamaño, no representaba una amenaza seria para otros reptiles marinos. Sus mandíbulas estaban revestidas de dientes demasiado pequeños para matar o incluso sujetar adecuadamente a presas grandes. El Spondylus símbolo adulto probablemente pasaba la mayor parte del tiempo cazando en aguas profundas, aventurándose en zonas menos profundas solo para reproducirse o para la temporada. Alimentación. Pero incluso sin poderosas mandíbulas ni dientes largos, este gigante probablemente tenía algunos enemigos naturales capaces de representar una seria amenaza. Durante el mismo periodo, otra especie de ictiosaurio habitó lo que hoy es Estados Unidos. Aunque ligeramente más pequeño que Cymbospondylus, era un depredador significativamente más peligroso conocido como el Ateraban. Uno de los ictiosaurios depredadores más grandes, alcanzando al menos 8,5 metros de longitud. A diferencia de Cymbospondylus, tenía un cráneo enorme casi el doble de grande en proporción a su cuerpo. Sus poderosos dientes aplanados, con 2 filos cortantes y de hasta 12 centímetros de largo, indican su capacidad para cazar presas grandes. Este gigante fue uno de los primeros depredadores marinos capaces de consumir víctimas comparables a su tamaño. Los científicos creen que desempeñó el mismo papel ecológico que las orcas modernas, un depredador clave, regulando la población de vida marina e influyendo en toda la cadena alimentaria. Al igual que las orcas, este último arconte podía cazar una amplia gama de presas, incluyendo otros grandes depredadores, lo que es el depredador máximo de su ecosistema.
La evolución le otorgó a esta criatura todas las características necesarias para convertirla en un depredador alfa versátil y temible. Sin embargo, la naturaleza a veces toma un camino poco convencional, creando algo verdaderamente único y extraordinario. Un excelente ejemplo de este experimento evolutivo es uno de los reptiles marinos con el cuello más largo de la historia de la Tierra. Presentamos al Styxasaurus, un reptil marino extinto de la familia Elasmosauridae que vivió hace unos 80 millones de años. Sí. Si te hubieras encontrado en las aguas del Cretácico, lo primero que habrías notado al encontrarte con esta criatura habría sido su cabeza emergiendo de las profundidades. Casi la mitad de su cuerpo de 12 metros consistía en un cuello increíblemente largo. El Styxasaurus tenía un cuerpo fuerte y robusto, pero según los paleontólogos, su principal herramienta de caza era su largo cuello. Este le permitía atacar bancos de peces a la velocidad del rayo, atrapando a sus presas por sorpresa. Según una teoría, el elasmosaurio, como el Styxasaurus, emboscaban a sus presas desde abajo, manteniendo sus enormes cuerpos ocultos en las oscuras profundidades, de modo que solo sus pequeñas cabezas eran visibles. Este método de caza hacía que sus ataques fueran menos detectables y aumentaba significativamente sus probabilidades de éxito. Este gigante poseía los dientes finos y afilados característicos de su especie, que se entrelazaban firmemente al cerrar las mandíbulas, impidiendo que la presa escapara. Estos dientes estaban perfectamente adaptados para agarrar y sujetar a las presas, pero eran completamente inadecuados para desgarrando o masticando la comida. El depredador tenía que tragarse el agujero de su víctima. A pesar de su cuello asombrosamente largo, el Styxasaurus no ostentaba el récord absoluto. Al mismo tiempo, otro depredador vagaba por las aguas de lo que hoy es Canadá, el Alberta nectis, reconocido por poseer el cuello más largo entre todos los vertebrados. Este plesiosaurio extinto, también perteneciente a L. a familia Elasmosauridae, era conocido no solo por la longitud récord de su cuello, sino también por su impresionante tamaño corporal. Su columna cervical, compuesta por 76 vértebras, alcanzaba una longitud de 7 metros, mientras que la longitud total del cuerpo, excluyendo el cráneo, era de 11 metros. Con la cabeza incluida, se estimaba que el tamaño total del Alberta nectis era de casi 12 metros. Durante cientos de millones de años, las criaturas marinas colosales fueron la norma en nuestro planeta. Incluso hoy, los océanos siguen asombrándonos. Desde la ballena azul, la criatura más grande en la historia de la Tierra, hasta una medusa que batió récords conocida como Cyanoearctica, su campana puede alcanzar los 2,3 metros de altura de diámetro, mientras que sus tentáculos pueden alcanzar la asombrosa cifra de 36 metros. Sin embargo, el problema es que las medusas están compuestas casi en su totalidad de tejidos blandos, lo que significa que es poco probable que dejen fósiles. Lo mismo ocurre con los pulpos, lo que significa que si existieron krakens legendarios en el pasado, como mencionamos antes, es posible que nunca encontremos pruebas definitivas de su presencia. Pertenecía al género Mosasaurus, un grupo extinto de reptiles marinos gigantes, y era uno de los representantes más grandes de su especie. Taasaurus proroger era la especie más común y una de las más grandes, alcanzando una longitud de 14 metros y un peso aproximado de 8.800 kilogramos. Pero no se dejen engañar por el tamaño gigantesco de este monstruo. Era un depredador muy rápido y ágil, capaz de cazar con seguridad en la oscuridad y devorar a otros grandes depredadores con facilidad. Su cuerpo flexible y aerodinámico le permitía alcanzar altas velocidades, dificultando enormemente la huida de sus presas. Su enorme cola, que constituía casi la mitad de la longitud de su cuerpo, le permitía maniobrar fácilmente mientras perseguía presas. Con un cráneo cinético ligero, este gigante podía tragar presas sorprendentemente grandes. En el estómago del relativamente pequeño Taasaurus nepiochus se encontraron dientes del enorme Haberentyrus mordoni, que podía alcanzar los 10 metros de largo, y restos de Platycarpus planifrons, un lagarto marino de la familia Mosasaurus de unos 4 metros de largo. Como pueden ver, Thiosaurus no era exigente con la comida. Comía todo a su paso. Animales pequeños, otros grandes.
depredadores e incluso miembros de su propio género, los mosasaurios. La longitud de su cráneo medía en promedio de 1,2 a 1,5 metros, lo que le permitía morder grandes trozos de presa o tragarlas enteras, de forma similar a los lagartos monitores modernos. Recientemente, se encontró el esqueleto de un pequeño plesiosaurio docarín de cuello corto, un reptil de unos 2,4 metros de largo, en el estómago de un Thiosaurus de 8,8 metros. Es difícil de imaginar, pero se tragó a este reptil entero, rompiéndole algunos huesos en el proceso, sin siquiera arañarlos con sus dientes. Es probable que el animal aún estuviera vivo cuando terminó en el estómago del monstruo. En cuanto a los dientes de Thiosaurus, eran extremadamente robustos, aplanados por dentro y con una superficie exterior redondeada, probablemente para sujetar a criaturas marinas ágiles y escurridizas. La máquina de matar perfecta de la que no había escapatoria. Si una víctima potencial intentaba esconderse en las profundidades, donde la visibilidad era escasa, Thiosaurus podía encontrarla fácilmente allí, con la ayuda de grupos de terminaciones nerviosas sensibles o incluso de electrochoques. Receptores ubicados en la punta del cráneo, el rostro. Se han encontrado algunos cráneos con un rostro roto que se había curado durante la vida del animal, con un crecimiento óseo formándose en su lugar, posiblemente causado por embestir contra una roca o incluso por cabezazos intencionados a la presa o al animal que llegaba. Esta especie era muy agresiva, como lo demuestran los numerosos signos descubiertos de daño esquelético sufrido como resultado de batallas con diversos depredadores, a menudo incluyendo a los de su propia especie. Se cree que los conflictos intraespecíficos entre Thiosaurus y otros mosasaurios eran comunes. En lugar de cazar presas más débiles, luchaban entre sí, a menudo hiriéndose y comiéndose, y rara vez sobrevivían hasta la vejez. Si el Thiosaurus más grande nadara junto al gran tiburón blanco actual, definitivamente lo pondría bastante nervioso. Con 14 metros de largo, sería más de 3 veces más grande que el tiburón y 8 veces más pesado. Con una boca de más de 1,5 metros de largo, casi la mitad de la longitud de todo el gran tiburón blanco, este monstruo submarino podría fácilmente márcalo por la mitad. El Thiosaurus fue sin duda uno de los depredadores más formidables del mar interior occidental. Sin embargo, no era la especie que dominaba estas antiguas aguas. Entre sus parientes del género Mosasaurus, otra criatura temible, M. Hoffman, era un firme contendiente al título del reptil marino más grande de la historia de la Tierra. Mosasaurus Hoffman, un gigante cuya apariencia infundía verdadero terror. Fue un pariente lejano de los varanos el que decidió que los mares serían un mejor lugar. Ambiente para ellos. Y tenían razón. Esta especie de Mosasaurus es la especie tipo de su género y pertenece a la subfamilia Mosasaurin, dentro de la familia Mosasauridae. Entre las docenas de otros mosasaurios, destacó por su tamaño monstruoso y su constitución increíblemente poderosa. Esta especie fue literalmente la cumbre de la evolución dentro de su familia. Un depredador perfectamente equilibrado, este monstruo marino alcanzó proporciones colosales. Una mandíbula inferior encontrada en la región de Penza, Rusia, medía 1,6 metros de largo. Se han encontrado otros fragmentos de mandíbula que indican longitudes de hasta 1,98 metros. Las estimaciones de la longitud total del Mosasaurus varían, con un promedio de entre 15 y 17 metros. Algunos investigadores sugieren que podría haber medido 13 metros, mientras que otros teorizan longitudes superiores a 17 metros. En cualquier caso, este mosasaurio fue el depredador marino más grande de su época y podría haber sido más grande que cualquier otro depredador marino del Cretácico. El peso de M. Hoffman podría oscilar entre 15.000 y 27.000 kilogramos. Si nos fijamos en según las estimaciones de tamaño y peso máximos, estamos ante el reptil marino carnívoro más grande entre los hiperdepredadores. Comparado con el gran tiburón blanco, este monstruo era 4 veces más largo y más de 20 veces más pesado. El cráneo del reptil destacaba entre otros mosasaurios por su enorme poderío.
A diferencia de las mandíbulas del Thiosaurus, que eran extremadamente flexibles y móviles, las mandíbulas de este gigante eran menos funcionales y probablemente se elevaban a través de la carne con movimientos de vaivén. Sus dientes de raíces profundas ayudaban este proceso. Las coronas eran poderosas, ligeramente aplanadas a los lados, con bordes afilados que usaba para triturar y cortar carne. Aún así, con mandíbulas tan largas como la altura humana promedio, este animal no solo podía planear entre sus presas, sino también tragar enormes trozos o incluso consumirlas enteras. A diferencia de algunos depredadores con un excelente olfato, como el tiburón martillo, que puede detectar unas gotas de sangre a kilómetros de distancia, este gigante submarino dependía de su vista para cazar. Sus grandes cuencas oculares le permitía captar más luz, lo que le proporcionaba una visión de largo alcance. Sin embargo, su visión binocular era débil, cubriendo solo un ángulo de unos 29 grados. Este depredador no podía estimar con precisión la distancia a su presa, pero en realidad no lo necesitaba. En cuanto a la falta de un olfato fuerte, existe la teoría de que la razón de esto era su dominio absoluto como hiperdepredador. Su estatus le permitía al Mosasaurus hoffmann alimentarse de presas frescas y evitar carroñar, lo cual habría requerido un olfato potente. ¿Para qué olfatear presas heridas o muertas cuando la evolución le ha dado a este gigante todo lo necesario para convertirse en el mejor depredador submarino? Su objetivo principal era avistar a la presa. Era un hecho consumado. Con un cuerpo largo y aerodinámico, aletas funcionales y una aleta bien desarrollada similar a la de un tiburón al final de la cola, podía alcanzar altas velocidades y maniobrar con bastante facilidad, quizás tan eficazmente como su pariente, el Thiosaurus. M. Hoffmann era un superdepredador activo. Entre sus presas se encontraban los más grandes criaturas marinas, desde peces gigantes, incluyendo tiburones, hasta enormes tortugas, e incluso su propia especie. Al igual que el Thiosaurus, el mosasaurio a menudo se enfrascaba en batallas mortales entre sí, donde el vencedor canibalizaba al perdedor. Se cree que este depredador también podía emboscar a sus presas en aguas profundas y era capaz de largas persecuciones. Su resistencia era excepcional y su velocidad también era decente. El mosasaurio nadaba activamente usando su cola. Era un animal de sangre caliente con un metabolismo alto, lo que significa que siempre estaba activo. Además, este depredador podía ahogar a otros reptiles marinos, esperando a que salieran a la superficie para respirar. También podía sumergirse a profundidades considerables en busca de su presa. Este monstruo era realmente ambicioso, atacando a cualquier criatura acuática, sin importar su tamaño. Incluso la tortuga más grande que haya existido en la Tierra. Pesaba nada menos que un automóvil moderno, 2.270 kilogramos, y medía 4,5 metros de largo. Conocida como Archalon. Esta criatura pertenecía a la familia extinta de los Prototegeis del período Cretácico. Estrechamente emparentada con las tortugas laúd modernas, un verdadero gigante en su especie, la envergadura de sus aletas alcanzaba los 4,9 metros. Al desplazarse por tierra, dejaba huellas tan grandes como las de una excavadora. Su cráneo grande y robusto alcanzaba los 6,7 metros de largo y tenía un enorme pico ganchudo similar al de un ave rapaz, que le permitía romper fácilmente los caparazones de los moluscos. Su impresionante tamaño hacía que esta tortuga fuera extremadamente difícil de cazar. Para un depredador, agarrarla por el caparazón era una tarea imposible, especialmente porque este era increíblemente resistente. Si el Thiosaurus, que solía usar una táctica de embestida, hubiera atacado el caparazón del Archalon, probablemente habría fracasado. Pero a pesar de contar con una formidable defensa gracias a su caparazón y su enorme tamaño, el Archalon aún caía presa del Mosasaurus hoffmann en ocasiones. Cuando se trataba de ese monstruo submarino, ninguna protección ni estrategia podía ayudar a una criatura viviente que se cruzaba en su camino. Esto se evidencia en los restos fosilizados de tortugas gigantes que muestran heridas sufridas durante su vida, a menudo falta de una o varias aletas. Los paleontólogos creen que estas heridas pudieron haber sido infligidas cuando Archalon se topó con grandes mosasaurios como M. Hoffmann.
Este monstruo marino dominaba el océano antiguo, un depredador sin igual en tamaño ni fuerza. Sin embargo, cabe destacar que hubo un criterio que perdió ante otro monstruo del mar interior occidental, la fuerza de la mordida. Ese título pertenecía a un depredador que no solo cazaba en el agua, sino también en tierra. El cocodrilo más grande del mundo. Historia. Habitó las costas a lo largo de la mayor parte de los límites exteriores del mar interior occidental. Fue el segundo depredador más grande de su especie después de los mosasaurios que vivían en estas aguas. Su apariencia era notablemente similar a la de los cocodrilos y caimanes actuales. La evolución aparentemente decidió que ya había creado al depredador perfecto y lo dejó en paz durante las siguientes decenas de millones de años. Los dinosaurios vivieron a ambos lados del mar interior occidental, formando dos poblaciones, la occidental y la oriental. Es probable que prosperara tanto en ambientes de agua dulce como salada. Algunos paleontólogos consideran que estas dos poblaciones constituyen una sola especie. Otros las dividen en dos, el Dinosaurucus rucosis, que vivió en la costa occidental, y el Dinosaurucus riograndensis, en la costa oriental. El tamaño de los caimanes cocodrilo era realmente sorprendente. El dinosaurio oriental medía en promedio unos 9 metros de largo y pesaba poco más de 2.000 kilogramos. Eso es más que cualquiera de los cocodrilos más grandes de la actualidad. Y si esas cifras no parecen bastante impresionantes, pero sus homólogos occidentales, el Dinosaurus rugosus, alcanzaban hasta 12 metros de largo y pesaban más de 8.000 kilogramos. Como referencia, el cocodrilo vivo más grande de la actualidad mide unos 5,2 metros de largo y pesa 1.180 kilogramos, lo que hace que el Dinosaurus sea 2,5 veces más largo y más de 7 veces más pesado. Un verdadero gigante que cazaba dinosaurios herbívoros y carnívoros de su época. Cubierto por 4 filas de osteomas óseos extraordinariamente fuertes y anormalmente grandes que parecían una armadura, el Dinosaurus podía participar en enfrentamientos con otros depredadores grandes y peligrosos y salir ilesos. Era extremadamente difícil atravesar estos osteodermos. El hocico se asemejaba al de un caimán de Mississippi o un cocodrilo cubano actual, ancho y revestido de dientes enormes y gruesos. En la parte más profunda de la boca, sus dientes eran romos y cortos, perfectos para triturar y descomponer huesos de dinosaurio, lo cual hicieron. Sus poderosas patas eran lo suficientemente fuertes como para levantar sus enormes cuerpos, lo que permitía a los dinosaurios sentirse bastante cómodos en tierra. Sin embargo, el arma más letal de esta bestia eran sus increíblemente poderosas mandíbulas. Los especímenes grandes podían morder con 10 veces más fuerza que un tiranosaurio. Y no olvidemos que el tiranosaurio tenía las mandíbulas más fuertes entre los dinosaurios. Algunos estudios estiman que la mordida del dinosaurio era de 100.000 toneladas, lo que equivale a 22.000 libras de presión. Esta fuerza podría aplastar fácilmente un coche o una roca. Esta inmensa fuerza de mordida, combinada con unos dientes increíblemente fuertes, sugiere que la característica distintiva de este monstruo. Su movimiento consistía en aplastar a su presa hasta la muerte en lugar de desgarrarla. Nada podía sobrevivir a la mordedura de un dinosaurio. Cazaba dinosaurios, peces grandes y tortugas cuyos caparazones no representaban ningún problema para sus mandíbulas. Aunque Archalon seguía siendo demasiado grande para que pudiera manipularlo debido a su tamaño. Los dinosaurios orientales, debido a su tamaño más modesto, no podían derribar dinosaurios grandes si se centraban más en peces, tortugas y presas costeras de tamaño mediano. Mientras que sus socios occidentales en el negocio prehistórico preferían presas más grandes. En la caza, los especímenes más grandes agarraban dinosaurios grandes y los aplastaban sin temor a lastimarse. Su tamaño, peso, furia y fuerza de mordida les permitían hacerlo. Pero lo más descabellado de este escenario espantoso era que los dinosaurios no dudaban en atacar y devorar a grandes tiranosáuridos como Daspletosaurus y Gorgosaurus, los mayores depredadores entre los dinosaurios en aquella época. Por ejemplo, el Gorgosaurus podía medir entre 8 y 9 metros de largo. Así que uno solo puede imaginar las épicas luchas en las costas del mar interior occidental cuando estos dos depredadores se encontraron.
Dominando las costas y zonas costeras, los dinosaurios aterrorizaban a todo ser vivo que se acercaba a su alcance. Aunque solo ocasionalmente se aventuraban en aguas más profundas, en las profundidades, el nicho de superdepredador estaba ocupado por otros gigantes como los mosasaurios. ¿Pero qué hay de los depredadores más comunes que vivían en las aguas del mar interior occidental? Si tuviste la mala suerte de encontrarte en estas traicioneras aguas, la primera criatura, lo más probable es que te topes con un tiburón. Si te encuentras con un tiburón como Tiotus, considérate afortunado y no te dejes intimidar por su tamaño, comparable al de un tiburón ballena, 10 metros. Este era uno de los tiburones menos agresivos que habitaban esas aguas. Al estudiar los dientes de esta criatura, los paleontólogos concluyeron que el Sichedus tenía una dieta bastante específica y algo peculiar. Tenía una gran cantidad de dientes planos, a veces convexos, que trituraban en la boca. Estos dientes formaban placas dentales. El más grande de estas placas podían medir hasta 53 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho. El número total de dientes alcanzaba los 550, con 220 en la mandíbula inferior y 260 en la superior. Esto indica que el Sichedus pertenecía al grupo de tiburones derófagos, lo que significa que su dieta consistía en criaturas con caparazones, armaduras o exoesqueletos. La forma de los dientes variaba desde trapezoidales y rectangulares hasta redondeadas. La superficie de las coronas dentales presentaba pequeñas crestas que aumentaban la presión de la mordida, lo que ayudaba a los tiburones a agarrarse a los caparazones lisos de los moluscos. Estos peces eran extremadamente comunes, con hasta 26 especies de Sichedus conocidas en la actualidad. Esto se debía a la abundancia de moluscos con y sin concha en aquella época. Los mares estaban repletos de ellos. Con un suministro de alimento tan abundante, el Sichicus prosperó y se podía encontrar en casi todos los océanos y mares del Cretácico superior. Pero si te encontraras con otro tiburón habitando las aguas del mar interior occidental, tendrías una buena razón para estar nervioso. Squalicorax. Después de todo, este era uno de los tiburones que a veces aterrorizaban incluso a los mosaurios de tamaño mediano. El Squalicorax pertenecía a un género de tiburones cretácicos extintos de la familia Anaced, completamente extinta. Era un depredador verdaderamente feroz, aunque tampoco rehuía la carroña. Sus dientes eran puntiagudos y aserrados, lo que le ayudaba a agarrar y sujetar a sus presas. Su cuerpo era hidrodinámico, lo que le permitía moverse con rapidez y eficiencia por el agua. También se cree que el Squalorax tenía la piel cubierta de escamas o armadura, lo que le proporcionaba protección y reducción de la resistencia hidrodinámica al nadar. Su tamaño era menos impresionante en comparación con el Sichicus mencionado anteriormente. Normalmente, el Squalicorax alcanzaba los 4,8 metros de longitud. Cuando escaseaba el alimento, estos tiburones visitaban con frecuencia las zonas costeras, arriesgándose a entrar en el territorio de los dinosaurios. En la costa, solían alimentarse de restos de dinosaurios. Además, el Squalicorax era una de las pocas criaturas submarinas capaces de cazar piranodones, enormes reptiles voladores de gran envergadura, de hasta 7 metros. Esto sugiere que el Squalicorax tenía una excelente visión, lo que le permitía rastrear al ave mientras se preparaba para sumergirse en el agua en busca de peces. Y aunque el Mosasaur se parece un poco al lagarto monitor que conocemos, el Dinosaurus es esencialmente un cocodrilo gigante. Y el Squalacororax tiene un parecido sorprendente con nuestro gran tiburón blanco actual. La criatura que vamos a presentar, que habitaba las aguas del canal interior occidental, era verdaderamente única y extraordinariamente aterrador. Los plesiosaurios, un orden de reptiles extintos que vivieron desde el Triásico hasta el Cretácico, fueron algunos de los animales con el cuello más largo que jamás hayan existido. Entre los miembros más emblemáticos de este orden se encuentra Hydroterosaurus, que alcanzó un tamaño promedio para los plesiosaurios, de entre 7,6 y 7,9 metros de longitud y 1.197 kilogramos de peso. Otro fue Moisaurus, que superó los 7,9 metros de longitud. Y finalmente, el mayor representante de los plesiosaurios, el Asmosaurus, cuyo cuello medía solo 7 metros con todo el reptil.
Se extiende hasta 10 metros. Y sí, si este monstruo te resulta familiar, no es de extrañar, ya que se convirtió en la principal inspiración de los mitos y leyendas que rodean al monstruo del lago Ness. El largo cuello que emerge del agua con un cuerpo enorme acechando debajo. Eso es exactamente lo que era el monstruo del lago Ness hace 80 millones de años en forma de elasmosaurio. La principal fuente de calorías de estas criaturas eran peces e invertebrados marinos como calamares, con cuerpos que superaban los 9 metros de longitud. Pesaban al menos 7.900 kilogramos. Sus cuerpos eran compactos y aerodinámicos, con extremidades en forma de remos, una cola corta y una cabeza proporcionalmente pequeña. Se podría suponer que eran criaturas bastante dinámicas, pero no era así. Con un cuello estrecho y una boca pequeña, estos reptiles solo podían alimentarse de los habitantes más pequeños del mar interior occidental. Usaban hábilmente sus cuellos anormalmente largos para el engaño estratégico. Moviéndose lentamente, los plesiosaurios se acercaban a los peces primero con la cabeza, mientras que su enorme cuerpo, permaneciendo al menos a 6 metros de distancia, se mantuvo oculto. El pez podría no detectar el peligro o confundir la cabeza del reptil con otro pez, solo para terminar en el estómago del tramposo. La aterradora apariencia de este reptil no encajaba del todo con su temperamento ni estilo de vida, lo cual no se puede decir de nuestra siguiente criatura, cuya apariencia puede fácilmente provocar teofobia. Este monstruo es probablemente lo último que querrías encontrar mientras buceas. Sactoanus. Este es un pez gigante con aletas radiadas del extinto orden Itodapiformes y sería el candidato perfecto para el papel principal en una película de terror sobre criaturas submarinas. A su lado, un gran tiburón blanco parecería un compañero amigable. Seactinus se describe a menudo como un depredador feroz. Glotón también sería una descripción acertada. Comía cualquier cosa que pudiera morder, incluyendo peces pequeños, tortugas, pterosaurios e incluso crías de mosasaurios. Es probable que no rehuyera buscar comida cada vez que se presentaba la oportunidad. Sactonus fue uno de los peces óseos más grandes que jamás haya vivido en nuestro planeta, alcanzando longitudes de entre 4 y 6 metros. Estos monstruos eran tan agresivos y glotones que a veces no sabían cuándo detenerse. Se han encontrado varios esqueletos de sactinos con presas sin digerir en sus estómagos. El hallazgo más asombroso fue un espécimen de 4 metros de largo con un pez Hygicusaurus de 2 metros completamente intacto en su interior. Es muy probable que el sactino muriera poco después de tragarse una presa tan grande. Su cuerpo era largo y delgado como un torpedo, lo que probablemente le permitía alcanzar velocidades increíblemente altas cuando persiguiendo presas. Algunas estimaciones sugieren que su velocidad máxima rondaba los 60 km por hora. Dada su forma, muchos también sospechan que el Sactinus podía saltar fuera del agua como los delfines modernos y quizás incluso cazaba pterosaurios cerca de la superficie. La apariencia general de este pez era similar a la del megalops moderno, pero con una mandíbula inferior sorprendentemente poderosa, casi como la de un bulldog. Por esta razón, el Sactonus se ganó el apodo de pez bulldog. La boca de estos peces estaba revestida de dientes afilados con forma de púas. Las aletas eran estrechas y largas, con aletas pectorales armadas con una espina esmaltada en el borde frontal que podía alcanzar hasta 1 metro de longitud. En resumen, era una máquina de matar universal que infundía miedo en muchos habitantes submarinos. Como ya habrán notado, el gigantismo era una tendencia generalizada en las aguas del canal interior occidental. Casi todas las criaturas eran enormes, desde tortugas del tamaño de camionetas todoterreno hasta amonites que podrían impactarles al conocer su tamaño. Los amonites eran una subclase de extintos. Los falópodos millescos, la mayoría de los cuales tenían una concha externa enrollada en espiral. Estos animales eran depredadores que habitaban la columna de agua. Estaban increíblemente extendidos, con unas 40.000 especies identificadas por la ciencia. El amonite más grande conocido es el Parapusogia. Imagine un diámetro de concha de hasta 3,5 o 3,6 metros y un peso de aproximadamente 1.500 kilogramos, con la concha sola pesando 6.800 kilogramos.
Si la desenrollara, tendría un túnel de 9,7 metros de largo. No es de extrañar que se haya ganado el título del invertebrado más pesado del mundo. De todos los tiempos. Esta criatura de las profundidades marinas se desplazaba como todos los amonites, llenando las cámaras deshabitadas de su concha con agua o gas mediante el principio de propulsión a chorro. Como todos los amonites, este titán tenía un pico y largos tentáculos que utilizaba para cazar. Es posible que las conchas de Parapusella se incrustaran con organismos marinos similares a los cascos de barcos o cadáveres de ballenas, creando un ecosistema completo a su alrededor. Mientras que los amonites más pequeños se enfrentaban a amenazas significativas de grandes depredadores como Mosasaurus, que fácilmente podían. Al perforar sus caparazones, los Parapusogia probablemente tenían pocos enemigos naturales. El caparazón no era fácil de romper, y su habitante no era fácil de vencer, dispuesto a contraatacar. Estos gigantes habitan en toda la vía marítima interior occidental, lo que hace que estas aguas sean aún más amenazantes y peligrosas. Es difícil imaginar que un mar relativamente pequeño de 600 metros de ancho y 2000 millas de largo pudiera albergar tal abundancia de superdepredadores gigantes, monstruos que debían competir constantemente por su supervivencia. Parece que la vía marítima interior occidental se convirtió en un experimento demencial para la evolución donde se atrevió a poner a prueba toda su fuerza y aplicar todo su ingenio para crear las criaturas más aterradoras y mortales que nuestra Tierra haya visto jamás. Y sin duda fue un éxito, música. Comenta abajo qué te sorprendió más de este video. O quizás conozcas otros monstruos prehistóricos aún más alucinantes. Nos encantaría leer sobre ellos en los comentarios. Eso es todo por ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje lejano. Y si disfrutaste, suscríbete al canal para no perderte nada más. Dale me gusta y gracias por ver.